Detrás de cada compra en línea hay una historia, pero no todas terminan bien. En Mercado Libre, no todo es lo que parece. Hay envíos que nunca llegan, productos que esconden más de lo que muestran, y tratos que dejan más preguntas que respuestas. En la primera parte conocimos algunas de estas historias turbias, pero fue apenas el comienzo. Hoy te traigo más casos reales, testimonios de personas que confiaron y salieron perdiendo. Así que prepárate, porque el día de hoy traemos la segunda parte de los peores casos ocurridos en Mercado Libre. Hay algo raro, muy raro, que me topé en Mercado Libre y siento que casi nadie lo ha notado. Pero ya es momento de decirlo. Estaba buscando cartuchos de tinta para impresora, de los normales, como cualquiera. Entré, puse el modelo y salieron los resultados de siempre. Pero de pronto, algo me llamó la atención. Las imágenes mostraban cartuchos comunes, de los de siempre, de impresión a color o blanco y negro. Pero cuando me puse a leer con más atención los títulos y las descripciones, algo no cuadraba. Nada de lo que decía tenía sentido con la imagen del producto. Así que me metí más a fondo. Y fue ahí cuando me di cuenta. Muchos de esos cartuchos de tinta, en realidad eran cartuchos de cera, y no precisamente para impresoras. Estoy hablando de wax de la plantita verde, en presentaciones que simulan cartuchos legítimos de impresora. En algunas publicaciones, hasta usan imágenes engañosas, mostrando el típico cartucho de tinta grande al frente. Y en una esquina, casi invisible, aparece el verdadero producto, el cartucho de wax, pequeño, medio escondido. Lo más grave es que a simple vista, cualquiera puede caer. Parecen publicaciones normales, parecen productos de oficina. Pero si no te detienes a leer bien, podrías terminar comprando algo completamente diferente. O peor aún, involucrarte sin querer en algo ilegal. Así que ojo, banda, si buscan cartuchos para su impresora, lean todo con atención. Porque en esa plataforma no todo es lo que parece. Hay gente que vende cosas completamente distintas, camufladas, como si fueran lo más inocente del mundo. Y lo más inquietante es que nadie los detiene. Hay algo que me encontré navegando por internet y que me dejó con una sensación muy extraña. No sé si lo sabías, pero hay publicaciones en Mercado Libre que parecen ocultar algo más siniestro de lo que muestran a simple vista. Estaba viendo algunos videos y publicaciones en Twitter cuando me topé con una teoría que, aunque suene como sacada de una película, es bastante inquietante. La teoría decía que algunas muñecas o muñecos publicados a precios ridículamente altos, hablamos de decenas o incluso cientos de miles de pesos, no son lo que aparentan. Aparentemente, estas publicaciones utilizan juguetes como fachada. El producto que ves es una muñeca, pero la descripción es vaga o ambigua, y el precio no tiene ningún sentido para lo que están vendiendo. Y ahí es donde muchos usuarios comenzaron a sospechar. Lo que se dice, y aquí es donde entra lo delicado, es que algunas de estas publicaciones podrían estar vinculadas a actividades ilegales relacionadas con adopciones no autorizadas. Sí, así como lo oyes. Es algo que, según varios reportes y testimonios en redes, lleva ocurriendo desde hace más de una década. Pero pocos se atreven a hablar del tema. No hay pruebas absolutas, pero hay coincidencias inquietantes. El patrón se repite. Producto aparentemente inocente. Precio completamente fuera de lógica. Descripciones escuetas o inusuales y vendedores con poca o ninguna actividad previa. Así que ya saben, banda, si ven algo que no cuadra, no lo pasen por alto. Denunciar también es una forma de cuidar a otros, porque a veces, lo más turbio, se esconde a plena vista. Hace unas semanas compré un juego de Nintendo Switch. Lo encontré a muy buen precio, y sin pensarlo demasiado, hice la compra. Todo parecía normal. Confirmación del pedido, fecha de entrega establecida. Solo era cuestión de esperar, pero el día acordado llegó, y nada. Ni rastro del paquete. Me pareció extraño, pero traté de mantener la calma. A veces los envíos se retrasan. Al día siguiente me notificaron que la entrega se pospondría. Ok, pensé. Será solo un día más. Llegó ese segundo día.
Y otra vez, nada. Ni mensaje, ni llamada, ni paquete. Algo no me cuadraba. Yo ya había comprado antes por este medio y jamás había tenido problemas. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Por qué tanta demora? La inquietud se convirtió en sospecha. No era normal. Sentía esa punzada incómoda en el estómago, ese presentimiento que te dice que algo anda mal. Les escribí exigiendo respuestas. Quiero mi juego o mi dinero. Ustedes deciden. Fue entonces que el vendedor, con una actitud entre torpe y despreocupada, admitió que se había equivocado de envío. Ni siquiera era mi paquete el que había salido. Prometió solucionarlo y me pidió que esperara un par de días más. Volví a esperar. El nuevo día de entrega llegó, y con él, la nada, el vacío. Cero. En ese momento perdí la paciencia. Exigí el reembolso. Ya no quería el juego, ni sus excusas. Ya no confiaba en nada. Lo más inquietante de todo es que el vendedor tenía una reputación intachable. Opiniones positivas, buenas calificaciones, todo parecía legítimo. Y sin embargo, algo apestaba, como si detrás de esa fachada hubiera algo turbio. A regañadientes, me devolvieron el dinero, pero el sabor amargo quedó. A veces los rostros más confiables esconden las peores intenciones, así que, aguas banda, cuando compren en línea. Hay demasiada rata de dos patas suelta, aprovechándose de la buena fe de la gente. Y no dudo que muchas de esas referencias positivas fueran inventadas. Hay mucha piratería en Mercado Libre, y lo peor es que muchos la venden como si fuera producto original. A mí me pasó con unos tenis New Balance. Como no encontré el modelo en la tienda oficial, decidí buscarlos ahí. Estaban al mismo precio que los originales y, además, en la descripción, decía claramente que eran auténticos. Aún así, para estar más seguro, le pregunté al vendedor directamente y me aseguró que sí, que eran originales. Como tenía buena reputación, me animé a pedirlos. Desde el momento de la compra algo me pareció raro, porque justo después de hacer el pedido, el vendedor pausó la publicación, diciendo que era el último par. Cuando me llegaron, confirmé mis sospechas. Era una copia bastante bien hecha, pero como sé identificar entre un producto original y una réplica G5, noté los detalles. La caja no era la original, el acabado del producto tenía pequeñas diferencias, y el etiquetado también tenía inconsistencias. Hice la devolución y afortunadamente me regresaron el dinero, pero me quedó la preocupación de que mucha gente que no sabe cómo distinguir entre una réplica y un original, termine pagando precios altos por un producto falso. Lo más indignante es que, después, bajando en la misma publicación, había una persona en los comentarios que ya había advertido que eran fake. Eso me hizo pensar que estas cosas ya le habían pasado a más de uno. Te voy a comentar varias cosas, tanto como comprador como vendedor. La primera es, en efecto, lo difícil que es vender por los impuestos y comisiones. Todo gracias al viejito ese de AMLO, que puso la ley del IVA en ventas digitales. Tanto así, que hasta en Nintendo Switch ya te cobran ese IVA al ser productos digitales, que no deberían llevarlo. Por esa razón, muchos ponemos los productos como usados, cuando en realidad son nuevos, para poder evitar ese cargo del IVA. No es para ganar más, sino para ganar lo justo. Por ejemplo, si tú quieres vender algo en 500 pesos, tienes que publicarlo como usado, sin incluir envío, y con una publicación gratuita si quieres recibir esos 500 netos. El problema es que solo tienes un límite de 10 publicaciones gratuitas al año, si no estoy mal. Después de eso, toda publicación lleva comisión. Por lo tanto, ese producto de 500 tendría que venderlo en 630 aproximadamente, y sin envío gratis. Si incluyera el envío gratis, tendría que venderlo casi en 800 pesos para que mi ganancia real siga siendo de 500. Por eso, hay productos que se ven mucho más caros. Y si quieres ofrecer meses sin intereses, necesitas usar el tipo de publicación con mayor comisión. Al menos que seas una empresa grande como Mattel, que tiene ciertas ventajas y puede ofrecer sus productos al precio real con envío incluido sin tener pérdidas. Pero para alguien que solo vende ocasionalmente o que no tiene un negocio formal, es mucho más complicado. Es por eso que yo siempre grabo y tomo fotos de mis productos antes de enviarlos, porque el vendedor tiene todas las de perder. Y a esto va mi segunda experiencia. Hace poco compré una figura del Guasón de la serie animada.
La publicación estaba marcada como usada, pero en la sección de preguntas decía que lo había puesto así solo para ofrecer un mejor precio, lo cual, como ya expliqué antes, entiendo perfectamente. La figura era nueva y sellada, así que decidí comprarla. Para mi mala suerte, llegó rota. El plástico y la caja estaban dañados. Yo necesitaba esa figura en excelentes condiciones porque no tenía planeado abrirla, ya que era de colección. Metí un reclamo porque desde que abrí la caja de envío me di cuenta del daño. Tomé fotos y reporté el problema. Mi intención era devolver la figura y recibir otra, o el reembolso completo a cambio de regresarla. Al final, Mercado Libre me dijo que el vendedor quería resolver el problema directamente y me pidieron más fotos. Se las mandé y después me notificaron que me harían el reembolso, pero que no tenía que regresar la figura. Y así fue. Me dio pena, porque no era mi intención quedarme con ella gratis. Pero fue lo que decidió Mercado Libre, y ya no me permitieron contactar al vendedor. Por eso, con más razón, yo siempre tomo fotos y video antes de enviar algo. Como vendedor, uno queda muy expuesto, y muchas veces todo depende de cómo lo resuelva la plataforma. Yo compro y vendo bastante, y la verdad he tenido muy pocos problemas. Al menos, hasta ahora, siempre me escuchaban y resolvían los inconvenientes. Pero una vez me pasó algo muy frustrante. Vendí unos zapatos, y me los devolvieron hechos mierda. Era obvio que los habían usado, y después como que los rasparon con una navaja o algo así, porque las puntas estaban destruidas. La persona que los compró los devolvió diciendo que estaban en mal estado. Yo marqué a Mercado Libre. Mandé fotos mostrando cómo estaban en buen estado cuando los envié, pero lo único que me dijeron fue que aceptara la devolución para continuar el reclamo. Y en cuanto le di a aceptar, ¡pum!, cerraron el reclamo y me dejaron como un idiota. Ja, ja, ja. En cuanto a lo que he comprado, casi siempre todo ha llegado bien. Pero hubo una que sí me dolió. Como colecciono CDs y soundtracks, había conseguido los de los primeros 3 Resident Evil, que son bastante raros y caros, a muy buen precio. Todo iba bien, pero mágicamente ese paquete fue el que se perdió, y nunca llegó. Me devolvieron el dinero, sí, pero los discos valían como 5 veces lo que iba a pagar, y todavía me duele. Hacemos una pequeña pausa para recordarles que pueden seguir a los 3 administradores de este canal en sus respectivas cuentas. Cada uno sube contenido variado que estamos seguros de que les va a gustar. No olviden que si tienen alguna historia, nos la pueden hacer llegar por nuestra página de Facebook e Instagram. Tienen los links en la descripción. Muchas gracias. Desde niño he sido fanático de los Power Rangers. Siempre me gustaron sus trajes, las peleas, los swords, y claro, me volví un coleccionista de todo lo que salía. Figuras, camisetas, juguetes, lo que fuera. Pero hubo uno en particular que me obsesionó. El Megazord de Power Rangers SPD. No podía quitármelo de la cabeza. Día y noche lo buscaba en internet, en grupos, en tiendas, donde fuera. Estaba decidido a encontrarlo. No importaba cuánto me tardara. Un día, un amigo me dijo, ¿por qué no lo buscas en Mercado Libre? Así lo hice. Lo encontré. El anuncio mostraba fotos reales. El precio era razonable, unos 2,000 pesos. Y el vendedor tenía buenas calificaciones. Incluso algunos comentarios aseguraban que todo era confiable. Me animé. Hablé con él directamente. Le hice preguntas, y todo sonaba bien. Le deposité los 2,000 y me dijo que en cuanto confirmara el pago, mandaría el juguete. Pasaron los días, y nada. Ni número de guía, ni mensajes, ni Megazord. Volví a escribirle. Silencio. Ahí fue cuando me cayó el balde de agua fría. Me habían estafado. Y lo peor es que no solo perdí el juguete que tanto deseaba, sino también mi dinero. Lo más frustrante es que el tipo tenía buenas recomendaciones, pero después entendí algo. Esas buenas referencias pueden ser puros amigos o familiares, gente que le cubre las espaldas. Una fachada perfecta para estafar a gente confiada como yo. Al final, el destino fue más justo que el internet. Lo encontré en un tianguis de juguetes, de esos donde el sol pega fuerte pero encuentras verdaderos tesoros. Y sí,
Era el auténtico Megazord SPD, y por menos dinero. Hola, buenas tardes. He visto muchos de tus videos sobre Mercado Libre y no sé si harás otra parte, pero de todos modos quiero compartirte mis experiencias. Porque créeme, tengo varias, y algunas no se las deseo a nadie. Primero que nada, yo también soy vendedor en Mercado Libre, así que he estado en ambos lados. A veces publico productos como usados porque les falta algo, manual, caja o alguna pieza secundaria, o simplemente para evitar pagar el envío. Pero aquí viene lo curioso. La plataforma a veces cambia la categoría a nuevo automáticamente y le pone envío gratis, sin consultarme. Eso ha provocado que me gane uno que otro reclamo, incluso cuando fui claro en la descripción. A veces, ni los propios sistemas ayudan, pero lo mío no termina ahí. Como comprador también me ha tocado morder el polvo. Durante un hot sale, vi una oferta que parecía caída del cielo. Super Smash Bros. Y Bayonetta 3 por solo 600 pesos. Me lancé de inmediato. Parecía real. La publicación estaba activa y no había señales de alerta. Hice la compra con emoción, pero los juegos nunca llegaron. Cero. Nada. Desaparecieron. Como si se los hubiera tragado un agujero negro digital. Y el vendedor también. Pero lo mejor, o más bien lo peor, vino después. En otra ocasión, compré 2 figuras de Nightmare Freddy, de la saga Five Nights at Freddy's. El vendedor aseguraba que eran originales, y las fotos se veían bastante convincentes. Incluso le pregunté directamente y me juró que sí, que eran 100% originales. Me animé, y cuando llegó el paquete, solo venía una figura. Una. Para colmo, no solo faltaba una, sino que la que llegó era pirata. Plástico barato, mal pintado, detalles grotescos, un clon descarado. De inmediato metí un reclamo. Pensé que Mercado Libre respaldaría al comprador, pero no. Cerraron el caso y me dijeron que hablara directamente con el vendedor. Así, sin más. Tuve que presionarlo, escribirle por todos los medios posibles y decirle claro: o me devuelves el dinero por Mercado Pago, o esto no se va a quedar así. Al final, me regresó el dinero. Pero no por buena voluntad, sino por insistencia. Así que sí, Mercado Libre puede ser una buena herramienta, pero también una selva digital donde hay que estar atentos todo el tiempo. Como vendedor, he aprendido a ser más claro y precavido. Como comprador, aprendí a no confiar ciegamente, ni en precios bajos, ni en publicaciones bonitas. Porque detrás de cada oferta tentadora, puede esconderse un engaño esperando cazar al siguiente incauto. Una vez me pasó algo bien chistoso, aunque en su momento sí me sacó un buen susto. Fue por ahí del 2014, cuando apenas empezaba a comprar por Mercado Libre. Pedí algo, la verdad ya ni me acuerdo qué era exactamente, pero era algo barato, como de 60 pesos. Elegí pagar en Oxxo porque no tenía tarjeta en ese entonces. Al día siguiente me dio flojera ir a hacer el depósito, y mejor decidí cancelar la orden. Pensé, no pasa nada, ni que fuera una compra importante. Pues ese mismo día, me entra una llamada de un número desconocido. Contesto, y del otro lado estaba un señor todo alterado, hablándome súper agresivo. Me empezó a decir que por qué había cancelado la compra, que eso le había generado una comisión en Mercado Libre, que yo tenía que pagarle ese dinero, y que si no, iba a tener consecuencias. Yo estaba como, señor, ¿de qué habla? Son 60 pesos. Pero él seguía diciendo que ya sabía dónde vivía, que tenía todos mis datos, y que iba a venir a cobrarme. Me mencionó mi dirección y todo, lo cual sí me sacó de onda porque efectivamente era mi dirección, la que había puesto en Mercado Libre. Me dio miedo, no te voy a mentir. Luego me dijo que le hiciera una recarga de 60 pesos a su número para cubrir los gastos. Yo, ya con el miedo encima, le dije, sí, ahorita voy al Oxxo. Fui, pero en lugar de ponerle saldo a él, me puse una recarga a mí mismo. Un rato después, me volvió a marcar, todo enojado, reclamando que no le había llegado nada. Y yo nomás me aguantaba la risa. Le dije, qué raro, seguro se cayó el sistema. Y colgué. Ya después de pensarlo bien, me di cuenta de que claramente era una estafa.
Nunca fue Mercado Libre el que me contactó. Era este señor aprovechándose de que tenía mis datos. Me sentí más tranquilo, pero también me dejó pensando lo fácil que es que alguien se aproveche de los que apenas empiezan a comprar en línea. Desde entonces aprendí a no caer en ese tipo de cosas, a desconfiar de llamadas raras y sobre todo a reírme de la situación, porque ahora sí, qué oso haber estado a punto de caer por 60 pesos. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Le queremos mandar un saludo a Eduardo Cruz, a Danae y a David López por comentar en videos anteriores, y a Tafeo por comentar en el vídeo del admin. Si quieren un saludo, ya saben qué hacer. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse para que no se pierdan del contenido que subimos cada semana. Hasta la próxima.